ahora voy a hablar de umbral y después de otra cuestión que hay muchos anuncios. Os recuerdo 3 cuestiones de umbral importantes de este fin de curso y una de este año. El sábado 3 de junio, resérvenselo a la mañana, es la reunión de profesionales y colaboradores. Os va a llegar información, bueno, ya os llegó, en realidad, para que se lo reserven y luego llegará el programa, ¿ok? Esta reunión de profesionales colaboradores no tendrá ningún tipo de transmisión porque es para los profesionales de umbral. Entonces, es absolutamente presencial en el Mont Blanc como el año pasado. Muy bien. Segunda cuestión, vamos a hacer la reunión anual antes de terminar el curso. Si bien en junio terminaremos el seminario, el 17 de junio hay una actividad más que también es sábado a la mañana, y es que va a estar Guy Legoffet, Barcelona, invitado. Y ese sí va a tener transmisión, ¿no? Sí. Solo transmisión a través de Facebook. Transmitiremos, exacto, por Facebook. Muy bien. Ese día no vais a poder preguntar, vais a poder escuchar, pero no vais a poder preguntar. Bueno, vayan aquí, sí. Obviamente, presencial sí. Y luego la siguiente cuestión que ahora me preguntaba Tessy y antes me preguntó Graciela también, este principio de año próximo, 24, el primer trimestre, va a haber admisiones en umbral, son los años pares, las admisiones en umbral entre enero y marzo. Si saben de colegas que están interesados, les podéis decir que entre noviembre y diciembre pueden empezar a enviar currículums o demandas de admisión al mail de admisiones o a coordinación. Y escriben admisiones o a coordinación y les vamos a responder. Entonces, hoy estamos terminando el seminario que es una joya de Lacan, y este capítulo es del sujeto al que se le supone saber. Entonces, Morandi, una profesional colaboradora de umbral. ¿Me escucha un eco, puede ser? No. Sí, a mí que sí. Sí, hay como un eco. Bueno, el Congreso, ella es miembro del Congrés Català de la Salud Mental, tiene una abundantísima experiencia en trabajo con equipos, con método Balin y supervisiones de equipos y actividad grupal, además de ser una psicoanalista que atiende en su consulta privada, pero siempre muy interesada por lo social y por lo político. Entonces, le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias. Para este hermoso capítulo. Bueno, primero de todo, como de costumbre, gracias a Umbral, que me conmina a que trabaje el seminario de Lacan, cosa que durante años los he tenido muy presentes y últimamente los tenía un poco más abandonados, así que muchísimas gracias. Y para empezar, decir, incluso para la gente que no ha estado, yo voy a trabajar el texto, he trabajado el texto de Miller. En este apartado último, que es desde la clase, creo que 16, que habló Alex, hasta la 20, está nominado como el campo del otro, mayúscula, y el retorno a la transferencia. Y me parece interesante que en esta clase también está nombrada con 3 puntos, que son bastante densos cada uno de ellos, y que intentaré ir planteando un poco de la lectura y otro poco del interrogante que
supongo tendréis y tendremos todos. Esta clase es la 18, que es de junio del 64. Perdón, es del 10 de junio, estaba buscando el 10 de junio del 64. Y tiene como título del sujeto al que se le supone saber, de la primera díada y del bien. En este sentido, me gustaría decir, creo que se habló bastante al inicio del seminario, de que el año 64 ha sido el año en que Lacan finales del 65, fue excomulgado. Que eso significó, digamos, que la IPA no le dejase dar sus seminarios, aunque él siguió dándolos durante años y construyendo. Y digo esto porque justamente esta clase empieza con el hecho de que formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de mi enseñanza. Y toda la clase irá articulando, digamos, qué hace un psicoanalista o cómo trabaja un psicoanalista en la dirección de la cura. Cuáles serían los elementos que pueden guiar esa dirección. Evidentemente, en ese momento, la formación de los analistas era muy actual en la investigación analítica, dice él, pero en la literatura analítica no había maneras de dar con sus principios. Al principio comentábamos un poco con Laura, y a mí es una preocupación que siempre me acompaña en todo este tiempo, la poca formación que hay de analistas en el campo joven, ¿no? Y digo en el campo de los jóvenes, ¿no? En el campo joven, en el sentido de que en general hay mucha cercanía a muchas otras teorías cada día más, y el psicoanálisis queda como, no sé, a mí me ha pasado tener pacientes que estudian en universidades privadas, por ejemplo, y que no solo no ven Freud, sino que no tienen ni idea de lo que es la sexualidad humana en un momento, o sea, o lo que planteó Freud sobre la sexualidad y Lacan, en un momento en que es un tema fundamental para cualquier profesional que se precie y que trabaje en el campo de la subjetividad al menos. Entonces, aquí era un elemento esencial la formación del psicoanalista. Y hace toda una crítica creo que bastante dura, a todo lo que significaba el psicoanálisis de la IPA, y que también me interesa que lo pensemos en relación a algo que evidentemente los psicoanalistas de la IPA han cambiado y han estudiado Lacan también, muchos, no todos, y también es cierto que se interesan por otras maneras de conducir la cura. Pero sí me importa el que podamos pensar en muchos prejuicios que hay sobre el psicoanálisis, y que de alguna manera esta posición crítica de Lacan, que es del año 64, tiene aún una preeminencia, digamos, ¿no? Él dice que al no haber o ser insuficientes los criterios de la formación de analistas, son sustituidos por una especie de ceremonia, que en realidad la traduciría como una simulación. Y se pregunta dónde busca las garantías el analista, porque el ejercicio de su práctica efectivamente no está dado por el solo hecho de una titulación. ¿De qué, digamos, en dónde se autoriza el psicoanalista? ¿De qué se autoriza? Y por una parte dice, para el psicoanálisis o para el psicoanalista no hay ningún más allá sustancial que le autorice a ejercer su función. Sin embargo, obtiene un valor inestimable la confianza de un sujeto por la técnica, pero no se presenta como ni es un Dios para el paciente. ¿Qué significa y en torno a qué gira esa confianza del analizante o del paciente hacia el analista?
Quien se beneficia de eso, dice, o sea, el analizante, por ejemplo, puede eludir la pregunta, o sea, no se la hace, pero el psicoanalista no puede hacerlo, no puede eludirla. Tiene que saber justamente por dónde o qué pasa en el proceso por el que conduce al paciente, en torno a qué gira el movimiento. Y aquí ya define un punto axial, que bueno, los que hemos transitado por la teoría lo sabemos, pero que es el deseo del psicoanalista. Ahora volveré a él. La clase pasada Rosa habló de toda la cuestión del representativo en relación a Descartes, y dice que su proceder no está dirigido hacia la ciencia, Descartes, sino hacia su propia certeza. De todas maneras, la ciencia, y él pone en mayúsculas la, en la que estamos atrapados todos, incluso los psicoanalistas, hay que situarlo al psicoanálisis con respecto a esa ciencia. Yo creo que es un tema también que se ha trabajado bastante, y solo podremos hacerlo articulando al fenómeno del inconsciente la revisión del fundamento del sujeto cartesiano. El sujeto es el sujeto de la ciencia. Pasa al primer punto, que es un punto nodal en donde se va a articular el sujeto que se supone saber y el deseo del psicoanalista. Y empieza hablando de la transferencia, que es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al psicoanalista. Dividirlo mediante los términos de transferencia y contratransferencia, por más atrevidas y desenfadadas que sean las afirmaciones sobre el tema, nunca pasa de ser una manera de eludir el meollo del asunto. Bueno, al día de hoy todavía se sigue hablando de transferencia y contratransferencia. En la cura analítica lacaniana no hablamos de contratransferencia, no, ahora voy a decir por qué. No hablamos de contratransferencia en el sentido que hablaban los psicoanalistas de la IPA. No estoy diciendo que no pensemos en lo que es la contratransferencia. ¿Por qué? Porque Lacan la definió en un momento como la resistencia del psicoanalista. Pero no es únicamente el tema que nos preocupa, o sea, es cierto, hay resistencia del psicoanalista para interpretar, o para escuchar la transferencia, o para poder situar en qué lugar está esa transferencia en el análisis. Pero también es cierto que que hay que pensarla, digamos, en la época del análisis más de la IPA, digamos, la contratransferencia era lo que sentía la persona del analista en relación a lo que el paciente o el analizante le producía. Y eso puede ser algo que exista para cada uno de nosotros. Los pacientes efectivamente nos despiertan una serie de cuestiones. El tema es cómo la trabajamos. La trabajamos interpretándola, usted me produce desagrado, por ejemplo. No, hace tiempo, ¿no?, que lo que hacemos es pensar qué pasa en la transferencia, qué es lo que se ha movido, y por otro lado borrarnos como persona. Borrarnos como persona en la medida de lo posible, porque efectivamente somos sujetos también sujetados por el lenguaje. Por lo tanto, creo que es un tema que nos puede llevar a interrogarnos al menos qué está pasando ahí. Yo lo tomaría desde ese lugar, desde el lugar de un interrogante en la clínica. Entonces, no cerrarlo tan fácilmente, ¿no? Tú decías, Marcelo, tú hablas de esto, no sé si en este mismo sentido, pero me parece que es un tema que no podemos tampoco abandonarlo y poder hablarlo con la gente que sí que trabaja con estas cuestiones. Y luego dice, la transferencia es un fenómeno, o sea, no tenemos que eludir el meollo del asunto, diría yo, cuando nos topamos con el tema de lo que como sujetos puede despertarnos el otro minúsculo. La transferencia es un fenómeno esencial,
ligado al deseo como fenómeno nodal del humano y que fue descubierto antes de Freud. Quedó perfectamente articulada y con extremado rigor en un texto donde se discute sobre el amor, que es el Banquete de Platón, y que hemos trabajado también en Umbral en el seminario de la transferencia. Habla de Sócrates, diciendo que posiblemente el texto del Banquete haya sido hecho para el personaje de Sócrates, aunque en él Sócrates se muestre particularmente discreto. Tenemos que remitir la pregunta que tenemos que hacernos sobre la acción del analista, es en el momento que se dice que Sócrates nunca pretendió saber nada a no ser sobre el eros, es decir, sobre el deseo. Por este solo hecho, podemos decir que en cuanto hay en algún lugar el sujeto que se supone saber, que abreviará en la parte, él lo escribe S mayúscula, S pequeña y S mayúscula. Sujeto supuesto saber. Dice, en la clase anterior, vuelvo ahí, dice en la página 233, dice que bueno, como estaba hablando mucho de Montaigne, de Descartes, dice, a lo mejor piensa que me estoy alejando mucho del campo de nuestra experiencia, y sin embargo, el sujeto al que se supone saber en el análisis es el analista. La próxima vez, o sea, en esta clase, examinaremos a propósito de la función de la transferencia, a qué se debe que nosotros no tengamos necesidad alguna de la idea de un ser perfecto e infinito. ¿A quién se le ocurriría atribuir esas dimensiones de perfección e infinitud a su analista? A muchos, ¿no? El tema es que no se las atribuye el mismo psicoanalista. En este sentido, vuelvo a decir que efectivamente no hay ningún psicoanalista que pueda representar o pretender representar un saber absoluto. Y lo único que sí agrega aquí es que solo hubo uno, que fue Freud. Este uno solo fue en vida Freud. El hecho de que Freud, en lo que al inconsciente respecta, fuera legítimamente el sujeto a quien se le podía suponer el saber, pone en una clase aparte todo lo tocante a la relación analítica, tal como sus pacientes la entablaron con él. No fue solo el sujeto al que supone saber, sabía. Evidentemente creó el psicoanálisis. Ahora bien, la función y a un tiempo en consecuencia el prestigio, digamos, de Freud, está en el horizonte de toda posición del analista. Constituye el drama de la organización social comunitaria de los psicoanalistas. Aquí abre todo el campo de lo que significaba en ese momento la comunidad psicoanalítica y que podemos preguntarnos también en el momento actual. ¿Quién puede sentirse plena? ¿Por qué esta cuestión del sujeto supuesto al saber? Supuesto saber. Por supuesto, cuando alguien viene a consultarnos, supone que sabemos. Y lo que él va a trabajar aquí es que es imposible que no haya una relación, sobre todo en la neurosis, por ejemplo, en donde no se nos suponga un saber. Si no, no vendrían las personas a consultarnos. Por supuesto, esa transferencia se crea en la medida en que hay un sujeto supuesto saber. Pero ahí, como en la contratransferencia, ¿qué hacemos y cómo actuamos, digamos? Nos podemos poner en el lugar de sujeto supuesto al saber, podemos hacer de psicopedagogos, podemos hacer de maestros, ¿no? O tener un discurso universitario, por ejemplo. O sea, encarnar eso que se supone, ese saber. Y la articulación que él hace con el tema del sujeto supuesto saber, primero dice que ocupa ese lugar en la medida en que es objeto de la transferencia. Si no hay transferencia, no hay ese sujeto. Pero además, el tema está en que el analista no sabe sobre el sujeto que lo consulta. Tiene que
a través de esa función que él llama el deseo del psicoanalista, despertar, podríamos decir, aquello que tiene que ver con lo inconsciente. Ello habla. Hay que escuchar eso que habla en el otro, o sea, que apunta a la idea del inconsciente. En ese sentido, el saber no está ni en el sujeto analista ni en el sujeto paciente, está en lo inconsciente, que es, bueno, lo que hay que hacer hablar, podríamos decir. Ahora, también aquí trabaja todo el tema de de la hipótesis cartesiana sobre la duda y el engaño, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿qué pasa con esa hipótesis cartesiana de que el psicoanalista sea engañoso? Pero el psicoanálisis, dice, muestra que sobre todo en la fase inicial, lo que más coarta la confidencia del paciente, el que se entregue a la regla analítica, es el peligro de que el psicoanalista se deje engañar por él. ¿No sucede innumerables veces en nuestra experiencia que ignoramos durante mucho tiempo un detalle biográfico muy importante? Uno podría decirse, bueno, ¿y por qué no me lo dijo antes? ¿No? Él aquí da el ejemplo, bueno, esta es una pregunta muy frecuente de los profesionales en general, ¿y cómo no me lo dijo antes? Como si hubiera un tiempo de poder decir aquello que no se puede decir, digamos, justamente, ¿no? Por eso dice, replicará el analizado, si se lo suponte, era un ejemplo de sífilis, ¿no? El sujeto contrajo sífilis. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Por eso exactamente replicará el analizado. Si se lo hubiese dicho antes, usted le hubiese atribuido al menos una parte y hasta la razón de mis trastornos a todo este tema. Y no estoy aquí para que adjudique una causa orgánica a mis trastornos. El saber está del lado del paciente, la analista es un tonto. Este ejemplo ciertamente es de alcance ilimitado, y hay muchas maneras de considerarlo, desde el punto de vista de los prejuicios sociales, del debate científico, de la confusión que existe aún en cuanto al propio principio del análisis. Solo lo hacía para ilustrar que si el analista se engaña, digamos, si el paciente se engaña, dice, sobre quien puede ser engañado, ¿no caerá a posteriori la sospecha de que puede él mismo engañarse? Pues bien, allí está precisamente el límite. En torno a desengañarse se mueve el péndulo, el equilibrio, de ese sutil punto infinitesimal que pretendo fijar. Tomando ese tema del sujeto supuesto saber, digamos, de alguna manera plantea el tema de la infalibilidad que igual se le adjudica al psicoanalista, aunque se equivoque. Cuando, por ejemplo, alguien puede llegar a decir, usted hizo eso para ponerme a prueba. O sea, algo del analista que tiene un poder de saber poner a prueba a alguien para que pueda decir de qué se trata, cosa que no va por ahí. ¿Qué hay entonces de la confianza puesta en el analista, que era la primera pregunta? ¿Cómo creer que quiere ese bien y lo que es más para otro? Me explico. ¿Quién no sabe por experiencia que uno puede no querer gozar? ¿Quién no lo sabe por experiencia, por conocer ese retraimiento que impone a cualquiera la proximidad del goce como tal, con toda su carga de atroces promesas? ¿Quién no sabe que uno puede no querer pensar? Como testimonio de ellos tenemos todo el Colegio Universal de los Profesores. Vuelve a ser duro. Pero ¿qué puede significar no querer desear? Toda la experiencia analítica da fe de que no querer desear y desear son la misma cosa, con lo cual no hace más que dar forma a lo que para cada quien está en la raíz de su experiencia.
Desear entraña una fase de prohibición que lo hace idéntico a no querer desear. No querer desear es querer no desear. A esta disciplina se dedicaron, bueno, religiosos, los estoicos, los epicúreos. El sujeto sabe que no querer desear encierra en sí algo tan irrefutable como esa banda de Moebius que no tiene revés, pues al recorrerla se regresa matemáticamente a la superficie que supuestamente debería constituir su otra cara. Allí es donde está citado el analista. En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone, que era lo que les decía antes, que también, se supone también, que irá al encuentro del deseo inconsciente. Y hace una definición muy interesante del deseo aquí, que es el deseo del analista, no el deseo. Dice, es el eje, el pivote, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia que hay tras lo que se formula primero en el discurso del paciente como demanda, o sea, la transferencia. El eje, el punto común de esta hacha de doble filo, es el deseo del analista, función esencial. Punto que solo es articulable por la relación del deseo con el deseo. Aquí podemos pensar que, bueno, todo analizante hace demandas, y lo que estamos tratando de trabajar con esta función analista es, digamos, no responder a esa demanda en relación a la posibilidad de hacer aparecer el deseo. En ese sentido les decía que la función esencial deseo del psicoanalista era ir al encuentro del deseo inconsciente. Y diferenciar nuevamente allí la persona del analista o el sujeto analista que iría más en esto que hablábamos de la contratransferencia al inicio, iría más en relación o a la persona o al yo, cosa que aquí no se trata de eso. A responder a la demanda. A responder a la demanda, por eso decía, responder a la demanda, y entraría más en el registro de lo imaginario, digamos. En cambio, apuntar al encuentro del deseo inconsciente tendrá que ver justamente con despertar el enigma. Algo de un saber al que se le puede adjudicar ahí sí un efecto sujeto. O sea, algo se produce en la medida en que el otro se interroga, el analizante se interroga, o en la medida en que sueña, o en la medida en que hace síntoma, o en la medida en que hace alguna de las, se expresa algunas de las formaciones del inconsciente. En ese sentido decía adjudicarle un efecto sujeto, sujeto del inconsciente. Esto es algo que de alguna manera responde, me parece a mí, a la pregunta inicial de él, o sea, ¿qué dirige realmente? El analista tiene que saber qué está haciendo cuando dirige una cura, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la transferencia, evidentemente. Y además dice, esta relación es interna. El deseo del hombre es el deseo del otro. No está reproducido aquí ese elemento de alienación que les designé en el fundamento del sujeto como tal. Entonces ahí nos vamos a las clases anteriores, en donde él planteó, creo que Alejandro y Rosa también lo fueron planteando, la causación subjetiva, podríamos decir, o sea, la relación alienación-separación. Y en ese sentido, en la relación, que ahora la iremos trabajando porque va a aparecer en los esquemas, esa relación de alienación que aparece como amparo para el sujeto, digamos en relación S1, S2, el otro día tú hacías un comentario sobre el S2 que no estaba, que me dejó un poco dudoso en lo de la clase de Rosa, pero es un tema que
que me parece interesante pensarlo, ¿no? Cuando en la alienación lo que aparece en la cadena, digamos, es el intervalo, ¿no? El intervalo entre los dos significantes, tiene que haber uno y el otro. Y en ese intervalo hay una alienación que es la alienación al otro, evidentemente, a los significantes del otro, que es donde surge el sujeto. Y lo que es importante es pensar lo que surge como sujeto barrado y con la caída de un resto, al menos en la neurosis. Ahora veremos otras maneras de pensarlo, por ejemplo, en la debilidad mental, ¿no? Que son 3 avatares o 3 momentos clínicos, podría decir, la psicosis y la psicosomática, que también es un tema bastante apasionante para pensar y que bueno, iremos poco a poco, ¿no? Entonces, Muy poco a poco, para el tiempo. no tenemos mucho más, ¿no? Bueno, es que no sé. 10 minutos si quieres luego Vale. hacerlo. Entonces, aquí, entonces, en este primero yo creo que lo que queda clarísimo es el sujeto supuesto saber y la función de deseo del analista para conducir la cura. En la segunda parte él toma la díada, esa díada que se trabajó de significante 1 y 2 y de alienación-separación, y aquí hace toda esa vuelta de que si queremos captar, o sea, la alienación está ligada de manera esencial a la función del par significante. Es esencialmente diferente que sean 2 o que sean 3. Si queremos captar esto, habría que hablarlo un poco. Si queremos captar dónde está la función del sujeto en esta articulación significante, tenemos que operar con 2 significantes, ya que en esos dos se le puede acorralar en la alienación. En cuanto hay 3, el movimiento se vuelve circular. El efecto, bueno, aquí hay todo un esquema que podríamos hacer entre S1 y S2 y esa circularidad, y el objeto A que entra como, de alguna manera, delimitando el intervalo entre un significante y otro. No, todavía no está el esquemita. Bueno, y está también, que también se habló el otro día, el tema del fading o de la cuestión de la fanisis del sujeto, etc. Pero me parece interesante que eso también hace a lo que veníamos hablando de cómo se trabajaba en el análisis, que él aquí hable de la experiencia pavloviana, ¿no? O sea, tú dices, bueno, claro, está hablando de la pulsión, evidentemente, está hablando de la transferencia. Y se va a hablar de esta cuestión en la alienación-separación que tiene que ver con la experiencia pavloviana, bueno, acuérdense, estímulo-respuesta, el perro de Pavlov, etcétera, que no voy a citarlo más, en donde la característica, dice él, de toda, es interesante porque habla de lo que significa el estudio de la condición experimental y no hay sujeto. A mí, la característica de toda condición experimental, en tanto que se instituye con el corte que puede hacerse en la organización orgánica de una necesidad, es propiamente asociar a un significante. Este corte se designa mediante una manifestación dentro de un ciclo de necesidades interrumpidas, y en la experiencia pavloviana resulta ser el corte del deseo. Bueno, la experiencia puede provocar, bueno, en el animal todo tipo de desórdenes, ¿no? El animal no está llamado, no es un ser que habla, por lo tanto no está llamado a preguntar por el deseo del experimentador, cosa que lo diferencia efectivamente de la pregunta del enigma por el deseo del otro, al humano. Y este se vería, por cierto, en un aprieto si tuviera que responder, que podría relacionarse aquí con la pregunta que tanto se dice en lo lacaniano, que es ¿qué quiere el otro de mí? Y aquí él
entra con el librito que el otro día se hablaba, que creo que era el de Laplanche y Pontaly, alguien lo comentó, que trata sobre psicosomática, y él en realidad lo que hace es una crítica al trabajo de la psicosomática, ligado más a lo pavloviano que a el psicoanálisis. ¿Cómo lo va a diferenciar? Lo va a diferenciar en el primer esquema, bueno, lo va a diferenciar, no, nos lo va a guiar en el primer esquema, que es el esquema en donde hay una X en Losange, en la página 245. Fijaros que aquí estamos en la primera díada, que es esta de alienación-separación, y él aquí va a marcar, lo tienes ahí, una serie de cuestiones que van a... es un esquema un tanto particular, porque por ejemplo, la O no se sabe si es una O o un cero. En general la gente que he consultado lo tiene, sí, puede ser el otro, pero no está barrado, no hay paréntesis, etcétera, ¿no? Entonces, algo que se señala es que no hay paréntesis en este lado, que aparece el cero o el otro como el sinsentido, y una serie metonímica de significantes que se repiten. En el S1 también encontramos que el S no está barrado, y sin embargo hay paréntesis que de alguna manera estarían más del lado del límite, los paréntesis. Fijaros que en el primer caso no. Y abajo lo pone el O con toda la sucesión de sentidos y el I de A, la sucesión de identificaciones. ¿Por qué plantea este esquema? Lo va a tomar en relación al débil mental, citando un libro de Manoni que posiblemente todos conozcan, yo no lo leí, es un libro que se llama El niño retardado y su madre, que en realidad supongo que tú lo trabajaste porque trabajas en ello, que me parece horrible el título de traducción, El niño retardado. Hoy en día sería... No, retardado. Hoy habría que decir con un retraso. Con un retraso. Y aquí... no se puede carecer de nada. Digamos, toma, ¿no?, los tres elementos, los tres, digamos, elementos clínicos, podríamos decir. Por un lado, el tema de la debilidad mental, en donde no hay intervalo entre los significantes. Ahí hay algo del orden que es muy interesante. Yo tuve hace poquito una paciente, hace 2 minutos también, digamos, son patologías de borde, ¿no? No sé si psicosomático o debilidad mental, pero debilidad mental no en el sentido del niño retardado, sino en el sentido justamente que no hay el sujeto entre S1 y S2, no hay aparición, digamos, del intervalo, perdón, entre S1 y S2. ¿Qué pasa ahí? Se produce la holofrase. ¿Qué quiere decir? El pegamiento de los significantes. Cosa diferente en la psicosis, en donde todo es holofraseado. En cambio, en la debilidad mental aparecería más del orden de ese pegamiento en determinado momento de la cuestión de alienación-separación, y no permite efectivamente la cuestión de la separación. No hay afanisis. El sujeto no desaparece, sino que queda aplastado, podríamos decir, por el otro materno o el otro absoluto. Y el otro sería la psicosomática, ¿no?, que exactamente el mismo punto. Bueno, hay muchísimas cosas aquí, incluso el Carrete y el Fordá. Y el último punto, que también apunta, digamos, a la cuestión de la transferencia y el amor, pero sobre todo al corte, a la pulsión. Él lo va a representar, bueno, hace toda una serie de esquemas, tú lo tienes el final, ¿no? Sí. El final,
el último punto se llama del bien. Bueno, hay muchísimas cosas que después podemos retomar, porque aquí vuelve a las pulsiones y sus vicisitudes, y para trabajarlo utiliza los círculos de Euler, o de Euler, no sé cómo lo dicen. En cuanto Freud despliega en dos tiempos la cuestión. Una es el ich, a ver si se puede pasar. Freud despliega en estos círculos, primero el ich, el yo, definido por el funcionamiento solidario del sistema nervioso central. Exacto. Solo el yo, y al lado, digamos, hay un círculo vacío. Dice que está... es el sujeto. No aún. Pero acá es el sujeto. Ah, bueno, el yo de Freud, estoy diciendo ahí. Bueno, todavía... Freud pone el ich, él no va a decir ahí el sujeto todavía, definido objetivamente por supuesto que vamos a ir hacia ahí, por el funcionamiento solidario del aparato del sistema nervioso central con la condición de homeostasis, porque aquí va a trabajar todo de placer, displacer, no como pares antitéticos, sino como algo diferente en la estructura. El vacío, en todo caso, él lo llama, podemos concebir que lo que hay fuera de eso, si es que hay un fuera, no es más que indiferencia, es decir, no existencia. Quiere decir sencilla. Freud indica, sin embargo, que la regla del autoerotismo no es la inexistencia de los objetos, sino el funcionamiento de los objetos únicamente en relación con el placer. Entonces, en la zona de indiferencia se van a diferenciar, el ich y el lust. ¿Lo ves? Sí. No, creo que se ve bien. Se ve bien. Claro, perfecto. Y lo que procura un lust, el placer o displacer, está aquí. Placer o displacer, ¿se ve? Por lo demás, Por Dios. sí, es interesante para detenerse mucho en este tema, pero efectivamente en una clase son imposibles, eran como dos clases, esta solo te lleva una clase. Entonces, bueno, simplemente, digamos, plantear como el final, el último que te pasé, que es el que él va a trabajar justamente toda la cuestión, porque es interesante y es muy interesante. Perfecto. Este es el último que está en el libro, o sea, todo lo otro, todos los pasos del lust, del ich, del un lust, o sea, no placer, él los titula la prueba por el objeto A. Entonces, el lust no es un campo propiamente dicho, sino lisa y llanamente un objeto de placer que se refleja en el yo. Esta imagen en espejo, ese correlato biunívoco del objeto, es precisamente el lust-ich, purificado del que habla Freud, que está en el esquema. Es decir, la parte del ich que se satisface con el objeto como luz. El un-luz, en cambio, es lo que sigue siendo inasimilable. Es el punto imposible, podríamos decir, irreductible al principio de placer. A partir de eso, dice el propio Freud, se constituirá el no-yo. Todo aquello que no produce ese placer es expulsado, ¿no?
es lo que más tarde, bueno, será la función del objeto malo, o sea, de la cosa, del datín. Es como si en la zona exterior, bueno, él termina diciendo en relación a esto que no hay un par placer-displacer. O sea, no es algo que vaya correlativamente. Y va a plantearlo en la fórmula, no hay bien sin mal, no hay bien sin sufrimiento, que tiene una conclusión ética en definitiva, en el sentido de que ese carácter de alternancia, de posible dosificación a la que va a reducirse, y falsamente se daba la articulación que les da, bueno, que hablamos antes del par de significantes. Si te parece, El hedonismo en ese sentido dirá que fracasa, patina, cuando intenta explicar la mecánica del deseo. Es que Bueno, si no paramos, nadie va a poder paramos participar. porque hay mucho para hablar de esto, ¿sí? Adelante. No es darlo todo. No, pero es abrirlo un poco. Es Abrirlo, y me parecía que... Es más, cuando nosotros invitamos a la gente a participar, le decimos que pueden tomar un trozo del capítulo. Pueden hacer lo que quieran con el capítulo que les toca. No es cuestión de dar la clase, sino de trabajar lo que a uno como analista le interesa. Yo lo que pensaba Si no, tiempo es que... pues somos todos psicoanalistas y leemos. Bueno, pero lo que era interesante era poder hacer un poco los tres elementos que están, creo, muy ligados a lo que es la dirección de la cura y la transferencia. Sí, no, todo es imposible, por eso pensaba que eran 2 clases. No sabía. Bueno, abrimos, tenemos un ratito cortito para alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Adelante. Una pregunta que no entendí. Dice que tiene que haber el par, y cuando hay 3... No, porque lo que... Ahí me perdí, porque siempre nos dice la terceridad, para no sé qué. No, pero lo que pasa es que ahí lo que él trabaja es la circularidad. O sea, no el intervalo entre S1 y S2, sino que aparece una circularidad que no deja intervalo, que en ese intervalo puede aparecer el sujeto. Si no hay intervalo, está el tercero en ese lugar del intervalo. No está el tercero, no hay tercero ahí. ¿Quién dijo eso? No. Pero dice que hay el tercero como significante, no el tercero como función del padre, me parece. No, bueno, claro. Sí, claro, pero no es lo mismo, no es la terceridad en el sentido que lo pensamos cuando pensamos en la función. ¿Qué quiere decir que aparezca un tercer significante? A ver, me planteo así la pregunta. Bueno, el tercer significante puede ser algo, porque claro, cuando él está hablando aquí de cómo interviene en ese esquema de placer-displacer, por ejemplo, hay como una ruptura de la cadena cuando hay una demanda, cuando hay un placer o un displacer, ¿no? Hay algo, no sé si ruptura de la cadena, pero hay algo que se moviliza. Entonces, el tema del tercero yo lo entiendo en la circularidad que él plantea, es lo que he entendido aquí, cuando en este esquema que les decía, si queremos, ¿dónde está la función del sujeto en esta articulación significante? Es esto lo que plantea. Tenemos que operar con 2, ya que solo con 2 significantes se le puede acorralar en la alienación. En cuanto hay 3, el movimiento se vuelve circular. Y por eso decía que al pasar del segundo al tercero regresa al primero, pero no desde el segundo. Entonces no termina de hacer ese pasaje. El efecto de afanisis que se produce con uno de los 2 significantes está ligado a la definición de un conjunto de significantes. Digamos, bueno, este conjunto es tal que si solo hay 2, el fenómeno de la alienación se produce. Sí, es interesante, ¿no? Porque sería como que 2 divide. Exacto. Pero 3 vuelve a ese 1. Habría que pensarlo clínicamente, ¿no? Sí. Para ver qué quiere decir. Yo lo escucho así, entiendo lo que acaba de decir y estoy de acuerdo además, pero hay una cuestión que me parece fundamental, es que
está el sujeto y el objeto, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, Entonces, ¿qué es lo que el niño o el bebé busca inscribirse como sujeto en el campo del otro. con su S1? Que es un significante de la demanda Sí. que se ha tomado de nosotros. Sí, sí, Pero la cuestión, ¿qué es el S2? Es algo, es un significante que el niño busca que aparezca en el otro. Es decir, sí, el significante de su falta. exactamente. Por eso, Si no, no puede inscribirse. de acuerdo, ahí está el Si intervalo. no, estaría S1, S2, todo fusionado. Exacto. Exacto. Entonces, pero ahí la pregunta de nuevo, la circularidad, ¿no? Que preguntaba Graciela. Porque es cierto, en ese espacio del intervalo surge el sujeto barrado. Digamos, surge la falta, perdón. Porque aparece la falta del otro. Claro, Exacto, aparece la falta. Pero ¿y la circularidad? Es como un retorno ¿A cuál? ¿A qué? al S1. Sí, pero desde el S3. Y no desde el No, la cuestión es que no sé, si no hay un S2 que marque esa falta, digamos, es como un proceso circular. Eso es la cuestión. Es como... Perfecto. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que Perdón, ¿hay alguna pregunta desde allá? Ninguna. ¿Alguien que tenga una pregunta por aquí? Bueno, quedó Mm, lo de la pulsión, quedó ahí. sí, pero Que pienso que se puede retomar, porque la clase siguiente... la clase bastante- siguiente sigue. Bastante consecuente. Pero lo que no entendió San Juan... Ah, sí, sí, sí. Este, Pero fijaros que esa pregunta es muy parecida a otra que le hizo Miller en otra clase que creo Sí. que la había tomado alguien, ¿no? Y que llama la atención porque preguntan la diferencia entre el objeto de la pulsión y el objeto del deseo. sí, yo me apunté y pues, Sí, la frase en que, bueno, la traducción, me dice, el objeto del deseo es la causa del deseo y el objeto que yo lo reemplacé por y esta causa del deseo es el objeto causa de la pulsión. Es decir, si se pone tal como lo dice el objeto, o como traduce, el objeto del deseo, la causa del deseo, y este objeto, pero sigue leyendo, dice, el objeto en torno del cual gira la pulsión. no, dice el objeto causa de la pulsión. No, dice, el objeto causa el deseo, del dice. Es el objeto de la pulsión. Es decir, el objeto en el torno Torno al cual gira del cual gira la pulsión. Sí, sí. no es que el deseo se engancha al objeto de la pulsión, No, sino que da no. vuelta. La pulsión queda por fuera del deseo. El objeto causa es el objeto de la pulsión. Sí, Sí. ese. El objeto causa. Pero es interesante porque esto tiene que ver con ese diálogo que tuvieron entre Media, Marcelo y tú. Porque él dice, el ik para Lacan es el sujeto. Pero no está acá eso No. todavía. Entonces, no hay que leer a Freud, no hay que leer a Freud con Lacan en la cabeza, hay que leer a Freud desde Freud. Y esto es muy difícil para los lacanianos fundamentalistas de hacer, leer a Freud sin contaminación lacaniana. Y ahora nos pasa con Lacan lo mismo. Acá Lacan está armando su teoría. Y Miller y Safwan, que para nosotros son maestros cráneos, no están diferenciando el objeto y le piden a él que apunte más a diferenciar entre objeto de la pulsión y causa. Que para nosotros ahora no es ningún problema, pero acá se está armando la teoría. Entonces, respetar los tiempos en que la teoría se arma. Bueno, a mí personalmente me interesa muchísimo. Quiero decir, leer todo desde los nudos me parece como una traición a la creación del psicoanálisis. ¿No? Bueno, yo sí, absolutamente. Quiero decir que yo esto no lo leo desde lo que está produciendo Lacan. Evidentemente hay gente que no piensa lo mismo, lo sé absolutamente, pero esto es lo que a mí me parece que ocurrió en esa discusión. Sí.
Sí, no, porque yo lo tomaba con Freud. Porque ahí está hablando en términos de Freud. Está hablando en Sí, términos de Freud. Por eso, digo, hay que atenerse al tiempo, a la época, que está como... Ella no marcó el todavía, Sí. todavía no. Así. Sí, dijo todavía no, Todavía no. Me parece importante, está en Sí. lo que ha dicho ella. Entonces, bueno, evidentemente hay estilos diferentes, no hay ninguno mejor que el otro, cada analista se arma Y además como se puede, pero... se puede estudiar de las dos maneras, se puede estudiar desde que ya sabemos, desde no Sí. y desde el no. O sea, yo creo que se puede jugar en esa A veces, manera de leer. a veces es muy difícil, ¿eh? Ya. A veces es muy Ya lo difícil. Una aclaración. Leer a Freud desde Freud es muy difícil. Mucho, mucho. Yo me lo toco ahora. que Estamos estoy absolutamente contaminados. Y además, y además yo creo que también les pedimos a los maestros o sea, que como que no, ¿por qué no saben lo que ya tendrían que saber? Es como que ahí hay una demanda al maestro Pero, de sujeto supuesto a saber muy Claro, fuerte. pero fíjate que la pero fíjate crítica... en el momento que estaba ahí. Hay una cuestión interesantísima, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero cuando él habla de la simulación y la ceremonia que hay en la creación de la formación del analista, él termina haciendo una ceremonia también y una simulación, Totalmente. que es el pase, ¿no? Claro, Con lo cual totalmente. habría que ver si es posible que no sea así, ¿no? Como los umbrales de eso, los umbrales de paso, para no llamarlos de pase. ¿No? Es difícil. Qué bonito. Sí, una aclaración. Más o menos lo vamos tocando a cada paso. Yo digo que no me parece mal leerlo todos los nudos. De los nudos. No me refiero al hecho de que en los nudos esto también está. Esto no niega los nudos, sino que los nudos absorben. Posiblemente no lo niegue. Bueno, no digo que sea, pero bueno, esa es otra discusión. Para otro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.